Hace 3 veranos, un hombre llamado Rodrigo salió de su casa en Guadalajara con una llanta desinflada, un calor que partía el asfalto y sin señal de celular, en una carretera secundaria que conocía de memoria. Había manejado ese tramo cientos de veces. Sabía exactamente dónde estaba, y aún así, estaba paralizado al costado del camino porque nunca le habían enseñado algo que cualquier mecánico sabe en su primer semana de trabajo. No era falta de inteligencia, era falta de información que nadie se molestó en darle. Rodrigo no es un caso raro, es la norma. La mayoría de las personas que manejan un auto todos los días lo hacen con la mitad del conocimiento que necesitan, no porque sean descuidadas, sino porque existe una brecha enorme entre lo que se enseña en las escuelas de manejo y lo que realmente pasa cuando estás solo, en la ruta, con un problema real frente a ti. Lo que vamos a ver hoy no son trucos de mecánico que requieren taller, no son cosas que necesitan herramientas especiales, ni años de experiencia. Son 17 cosas concretas, visuales, inmediatas, que la mayoría de los conductores nunca aprenden, porque nadie se las muestra. Algunas las puedes aplicar hoy, antes de que termines este video. Otras te van a cambiar la manera de pensar sobre el auto que manejas todos los días. Rodrigo, ese día en Guadalajara, no sabía ninguna de estas cosas. Tú, al terminar este video, las vas a saber todas. Si llegaste hasta aquí es porque no eres el tipo de persona que espera que el problema llegue para recién empezar a pensar. Este canal existe para esa clase de conductores. Suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana abrimos algo que debería haber estado en el manual, pero nunca estuvo. La educación vial tiene un problema muy específico. Enseña a aprobar un examen, no a manejar la realidad. En México, Argentina, Colombia, España, el proceso es más o menos el mismo. Aprendes las señales, aprendes las normas básicas, tomas el volante con un instructor que te grita cuando frenas tarde, y cuando apruebas, recibes una licencia, que el sistema interpreta como señal de que ya sabes todo lo que necesitas saber. Pero nadie te enseña qué hacer cuando el auto derrapia en lluvia. Nadie te explica por qué el volante vibra a cierta velocidad. Nadie te muestra cómo leer los neumáticos para saber cuándo están a punto de fallarte. Nadie te dice que hay una manera de salir de un barro profundo sin llamar a nadie. Nadie te cuenta que el botón de recirculación de aire que usas en verano puede acumular humedad y enfermarte en invierno si no lo usas bien. Estas cosas existen en manuales técnicos, en foros de mecánicos, en cursos que cuestan dinero y tiempo que la mayoría no tiene. Están ahí disponibles pero dispersas, fragmentadas, enterradas bajo capas de información que no le sirve a un conductor común en un momento real. En 1955, un ingeniero de la compañía Pirelli documentó algo que hoy parece obvio, pero que en su época fue reveladora. En la mayoría de los accidentes de tráfico no eran causados por falta de reflejos ni por alta velocidad. Eran causados por desconocimiento de cómo respondía el propio vehículo bajo condiciones específicas. El conductor no sabía qué iba a pasar cuando frenara fuerte en curva. No sabía cómo se comportaría el auto con llantas desgastadas en mojado. No sabía manejar. No sabía qué hacía su auto cuando lo manejaba. Ese informe circuló dentro de la industria automotriz y fue citado durante décadas en capacitaciones internas de flotas de transporte y empresas de seguros, pero nunca llegó al conductor común, porque el conductor común no era el cliente de esa información. Las aseguradoras ya sabían lo que pasaba cuando la gente no entendía su auto, pagaban siniestros y cobraban primas. No había incentivo real para cerrar esa brecha. Lo que vamos a hacer ahora es cerrarla. No toda, pero sí lo más importante. 17 cosas. Algunas las vas a leer y vas a pensar, en eso lo sabía. Y cuando llegues al final del video, te vas a dar cuenta de que lo sabías a medias, que faltaba el detalle que cambia todo. Antes de entrar truco por truco,
Hay algo que necesitas entender sobre cómo funciona un auto que cambia la lógica de todo lo que sigue. Un auto no es una máquina que obedece, es una máquina que responde. Hay una diferencia enorme entre esas dos palabras. Cuando obedeces, haces lo que te dicen. Cuando respondes, reaccionas según lo que sientes. Tu auto responde a la física antes de responder a tus manos. Y si no entendés cómo funciona esa física, vas siempre medio paso atrás del vehículo que crees que estás controlando. Con eso, claro, empecemos. Truco 1. La presión de los neumáticos no es lo que crees. La mayoría de los conductores mide la presión de sus llantas cuando ya está baja, o cuando lo indica la luz del tablero en error de base. La presión de los neumáticos debe medirse en frío, es decir, cuando el auto lleva menos de 3 kilómetros recorridos o ha estado parado por más de 3 horas. Después de un viaje largo, el calor generado por la fricción infla la presión artificialmente. Si medís en caliente y sacás aire para bajar a lo que dice el manual, cuando la llanta se enfríe, va a quedar por debajo del mínimo recomendado. Esto aumenta el desgaste lateral, aumenta el consumo de combustible y reduce la adherencia en mojado. El número correcto de presión no está en el manual de usuario genérico, está en una etiqueta pegada en el interior del marco de la puerta del conductor. Ese número es específico para tu auto, tu carga y tus condiciones de uso. Truco 2. El punto ciego tiene una solución que nadie usa. Los espejos laterales de la mayoría de los autos están mal regulados. La configuración que casi todos usan muestra demasiado del lateral del propio auto y demasiado poco del espacio adyacente. La regulación correcta, documentada por la Sociedad de Ingenieros de Automoción, consiste en alejar el espejo hasta que apenas puedas ver el filo de tu propio auto en el borde interno del espejo. Cuando lo regulas así, el punto ciego casi desaparece porque el ángulo del espejo cubre exactamente el espacio donde antes no veías nada. Esto parece incómodo al principio, porque estás acostumbrado a ver tu propio auto en el espejo. Esa imagen de tu auto no te sirve de nada. Ya sabes que estás ahí. Truco 3. El frenado de emergencia tiene una técnica específica en autos sin ABS. Si tu auto tiene más de 15 años o es un modelo de entrada de gama bajo, probablemente no tenga sistema ABS. En ese caso, frenar con toda la fuerza en una emergencia bloquea las ruedas. El auto pierde dirección y la distancia de frenado aumenta. La técnica correcta es el frenado en umbral. Presionas el pedal con fuerza máxima hasta sentir que las ruedas empiezan a bloquearse. Después soltás levemente, volvés a presionar, soltás. Este ciclo repetido permite que las ruedas sigan girando y el auto siga siendo dirigible. Se aprende en minutos. Puede salvarte en un segundo. Truco 4. En el volante vibra. Por una razón que no es la que crees cuando el volante vibra a velocidades altas. La explicación inmediata que da casi todo el mundo es que las llantas están desequilibradas. Why puede ser. Pero hay otra causa muy común que la gente ignora. A las pastillas de freno han dejado un depósito irregular en el disco. Esto pasa cuando frenas fuerte y te detenes de golpe, en lugar de dejar que el auto decelere gradualmente hasta cero. El calor del disco queda concentrado en un punto y deposita material de la pastilla de manera desigual. La solución es llevar el auto a velocidad moderada y frenar suavemente varias veces seguidas para limpiar el disco de manera pareja. No siempre funciona en casos avanzados, pero en casos tempranos, evita una visita al taller. Este es el momento para mandar este video a alguien que maneja todos los días y nunca ha revisado la presión de sus llantas en frío. Un dato que podés enviar hoy puede cambiarle un hábito de años. El botón de compartir está ahí. Truco 5. A la recirculación de aire interior, puede enfermarte el botón de recirculación de aire. Ese que tiene el auto encerrado en un círculo con una flechita. Está diseñado para enfriar el habitáculo más rápido en verano, porque recicla el aire ya frío. ¿Qué hay adentro?
en lugar de traer aire caliente del exterior. Pero si lo dejas activado durante viajes largos, el coke exhala el conductor y los pasajeros se acumula adentro sin renovarse. Esto produce somnolencia, dificultad para concentrarse, y en viajes nocturnos puede ser un factor real de riesgo. La regla práctica en recirculación activada para enfriar rápido, desactivada para viajes de más de 20 minutos. En invierno, casi nunca debería estar activada porque acumula humedad y empaña los vidrios más rápido. Hay una condición importante que vale la pena nombrar. Estos efectos varían según la cantidad de personas en el auto y el volumen del habitáculo. En un SUV grande con 2 personas, el margen es mayor. En un auto pequeño con 5 adultos, el coke sube mucho más rápido. Ajusta según tu situación real. Truco 6. En el embrague no es un descanso para el pie. En autos de transmisión manual, existe el hábito de dejar el pie apoyado sobre el pedal de embrague mientras se maneja. Parece inofensivo, pero incluso un peso mínimo sobre el pedal aplica una presión parcial sobre el mecanismo de desenganche, lo que acelera el desgaste del disco de embrague y del cojinete de empuje. Este es un componente que no es barato de reemplazar. El pie derecho descansa en el reposapiés cuando no está en el acelerador. El pie izquierdo también necesita su reposapiés cuando no está usando el embrague. Truco 7. A la marcha correcta en bajada, no es neutro bajar. Una pendiente larga en neutro o con el embrague pisado pone todo el trabajo de frenado sobre los frenos hidráulicos. Esto sobrecalienta las pastillas y los discos, y en bajadas largas puede llevar al fading de frenos el fenómeno donde el sistema se calienta tanto que pierde efectividad temporalmente. La técnica correcta es bajar en la misma marcha en que subirías esa pendiente, dejando que el motor haga el trabajo de freno motor. En autos modernos con cambio automático, usar el modo manual o las posiciones L o 2 en pendientes largas protege los frenos de la misma manera. Truco 8. El asiento del conductor tiene una posición que no es cómoda. Es segura. La posición correcta del asiento no es la más cómoda, es la más segura. Los brazos deben poder alcanzar la parte superior del volante, con una ligera flexión, no extendidos por completo. La espalda debe estar en contacto completo con el respaldo. Las rodillas deben quedar ligeramente dobladas cuando los pies están sobre los pedales. Esta posición no solo mejora el control del auto en caso de impacto frontal. La distancia correcta entre el cuerpo y el airbag es fundamental. Un airbag que se despliega contra un conductor que está demasiado cerca del volante puede causar daños serios. La pregunta que vale la pena hacerse es esta: ¿por qué estas cosas no vienen en el manual? Los manuales de los autos tienen cientos de páginas. Describen con precisión cómo cambiar el filtro de aire, qué aceite usar, cuál es la capacidad del tanque de combustible, pero no explican qué pasa cuando el conductor hace algo mal, que no rompe el auto de inmediato, sino que lo degrada lentamente durante meses. Hay una razón económica detrás de eso. La industria del mantenimiento automotriz mueve cifras que harían temblar a cualquier sector productivo. Solo en América Latina, los talleres mecánicos y servicios de mantenimiento representan un mercado que supera los 40.0 millones. No es un secreto que gran parte de ese negocio depende de conductores que no saben cuándo algo es necesario y cuándo es opcional, que no saben distinguir un problema real de un problema inventado, que llevan el auto por un ruido y salen con una lista de intervenciones que algunos necesitaban y otros no. No es que todos los mecánicos sean deshonestos, la mayoría no lo son, pero el sistema está construido sobre una asimetría de información. El taller sabe y el conductor no sabe, y esa asimetría tiene valor económico. A esto se suma el modelo de las marcas automotrices, que por décadas construyeron sus planes de servicio sobre el concepto del service periódico obligatorio
para mantener la garantía. Algunos de esos servicios son genuinamente necesarios. Otros son intervalos conservadores diseñados para asegurar visitas frecuentes al concesionario autorizado, donde el margen de ganancia en repuestos y mano de obra es muy superior al de un taller independiente. El conductor que entiende su auto cambia esta ecuación. No porque no vaya más al taller, sino porque va sabiendo qué preguntar, cuándo es urgente y cuándo puede esperar, y qué precio es razonable por lo que necesita. Ese conductor sos vos al terminar este video. Seguimos con los trucos. Ya vimos 8, faltan 9. Truco 9. Cómo salir de un barro sin llamar a nadie cuando las ruedas giran en barros sin avanzar. El instinto es acelerar más. Es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Más aceleración hace que las ruedas caben más hondo. La técnica correcta, paso 1, solta el acelerador completamente. Deja que el auto se detenga, o casi se detenga. Paso 2, gira el volante levemente hacia los costados. Las ruedas delanteras en posición recta tienen más tendencia a patinar. Un ángulo leve puede encontrar mejor agarre. Paso 3, usa la primera marcha y acelera con el pie apenas apoyado a no pitch fondo. La idea es transmitir power sin quemar el agarre. Paso 4, si no avanzas, proba a mover el auto hacia atrás unos centímetros y luego hacia adelante, alternando. El vaivén compacta la superficie bajo la llanta y puede crear el agarre suficiente para salir. Paso 5. Si llevas arena, sal gruesa o incluso ramas finas, pódelas bajo las ruedas traseras o delanteras según tracción del auto. Funcionan como punto de apoyo temporal. Paso 6, como variación. En algunos casos, dejar escapar un poco de aire de las ruedas aumenta la superficie de contacto con el barro y mejora el agarre. Si haces esto, recordá inflar nuevamente al llegar al asfalto. Truco 10. La batería que parece muerta puede no estarlo cuando el auto no arranca y el tablero no muestra nada. El primer diagnóstico es batería muerta. Pero antes de llamar a alguien, verifica las conexiones. Los bornes de la batería acumulan sulfatación, una costra blanquecina o verdosa que actúa como aislante y corta la corriente aunque la batería tenga carga. Con el motor apagado, solta los bornes, raspa la sulfatación con un trapo húmedo o un cepillo metálico, volvé a conectar bien y apretá. En muchos casos, el auto arranca sin problema. Truco 11. Cómo encender un auto con batería baja usando pasacorriente correctamente. Orden correcto para pasacorriente en rojo al positivo del auto descargado. Rojo al positivo del auto donante. Negro al negativo del auto donante. Negro a una parte metálica del motor del auto descargado. Nunca al negativo de la batería descargada directamente. Esta última conexión se hace en el bloque del motor para reducir el riesgo de chispa cerca de los gases que puede emitir la batería. Una vez conectado, arranca el auto donante. Espera 2 minutos y recién entonces intenta arrancar el auto descargado. Truco 12. A los limpiaparabrisas que empujan el agua en lugar de limpiarla. Cuando las gomas de los limpiaparabrisas dejan rayas o empujan el agua sin limpiarla, el 80% de los casos no requiere cambio de goma, requiere limpieza. La suciedad acumulada en la goma crea irregularidades que interrumpen el contacto. Pasa un trapo con alcohol isopropílico a lo largo de toda la goma. De extremo a extremo deja secar y proba. En la mayoría de los casos, el parabrisas queda limpio. El cambio de gomas es necesario cuando la goma está partida o deformada estructuralmente, no cuando está sucia. Truco 13. El truco del agua caliente para las manijas congeladas. En zonas donde hay heladas, las manijas y cerraduras de las puertas se congelan. El error más común es tirar con fuerza, lo que puede romper el mecanismo. El error menos común, pero igual de malo, es echarle agua hirviendo, que puede partir el plástico por el choque térmico. La temperatura correcta es agua tibia,
no caliente. Vertida lentamente sobre la cerradura, disuelve el hielo sin dañar ningún componente. Truco 14. ¿Cómo detectar si el aceite necesita cambio? Sin esperar el service, saca la varilla del aceite, limpiala, vuelve a meterla y sacala de nuevo. Mira el color y la textura. El aceite nuevo es ámbar claro, casi transparente. El aceite que necesita cambio es oscuro, casi negro, y en algunos casos puede sentirse arenoso al frotarlo entre los dedos. Si además el nivel está bajo de la marca mínima, el aceite lleva más tiempo del recomendado. Esperar el service periódico cuando el aceite ya está así es esperar demasiado. Truco 15. El aire acondicionado en invierno no es un lujo. Es mantenimiento. Los sistemas de aire acondicionado tienen partes móviles que necesitan lubricación. El aceite que lubrica el compresor circula mezclado con el refrigerante. Si el sistema no se enciende durante meses, la lubricación se asienta y el primer arranque en verano puede sobrecargar el compresor. La solución es encender el aire acondicionado unos minutos cada pocas semanas, durante todo el año, incluso en invierno, incluso con frío. El sistema funciona a cualquier temperatura exterior y el compresor se mantiene lubricado. Truco 16. El parabrisas empañado tiene una solución más rápida que el desempañador. Cuando el parabrisas se empaña por dentro, el instinto es activar el desempañador y esperar. Pero hay una secuencia más rápida. Primero, activa el aire acondicionado junto con el ventilador de máxima potencia, porque el aire acondicionado deshumidifica el interior mucho más rápido de lo que el calor solo puede hacerlo. Segundo, abrí levemente una ventanilla trasera para romper el equilibrio de humedad dentro del habitáculo. El exterior seco entra y empuja el aire húmedo hacia afuera. En 30 segundos el vidrio debería estar despejado. Truco 17. El kilometraje no es el único indicador de cuándo cambiar las pastillas. La creencia más extendida es que las pastillas de freno se cambian según el kilometraje recorrido. Pero el desgaste real depende del estilo de manejo, del tipo de ruta y de la carga que lleva el auto. Un conductor de ciudad que frena en cada semáforo gasta pastillas mucho más rápido que uno de ruta que apenas frena en kilómetro. La manera de saberlo con certeza es visual. La mayoría de los autos modernos tienen una ranura o indicador en las pastillas visibles desde afuera de la llanta. Cuando el material de fricción está a menos de 3 milímetros de espesor, es momento de cambiar. No cuando el tablero lo diga, no cuando cumpla el kilometraje genérico del manual. Cuando lo veas con tus propios ojos. Rodrigo, el hombre de Guadalajara con la llanta desinflada en pleno verano, eventualmente aprendió a salir de ese tipo de situaciones, no porque alguien se la resolviera ese día en la carretera, sino porque, después de ese día, decidió que nunca más iba a depender de no saber. Ahora, vos también sabéis 17 cosas que la mayoría de los conductores desconoce. No porque sean complicadas, sino porque nadie se molestó en juntarlas en un lugar y explicarlas como debían explicarse, en concretas, visuales, aplicables hoy mismo, sin taller, sin presupuesto especial, sin título de mecánico. La diferencia entre un conductor que sabe y uno que no sabe no siempre se nota en el día a día. Se nota en el momento específico en que el auto falla. Cuando hay hielo en la puerta, cuando el parabrisas se empaña de golpe a 100 kilómetros por hora de noche, cuando las ruedas se hunden en barro a 20 kilómetros del pueblo más cercano. En ese momento, lo que sabes y lo que no sabes tiene peso real. Vos ahora estás del lado correcto de esa ecuación. Manda este video a alguien que maneja todos los días y todavía no sabe estas cosas. Un compartir tuyo puede cambiar un hábito de años y prevenir algo que no querés que le pase a esa persona. El botón está ahí. Y si querés seguir en este lado, suscríbete y activa la campana. El próximo video abre algo que la mayoría de los dueños de casa tampoco sabe.
que les está costando dinero todos los meses sin que se den cuenta. No low purchase.